voy a hablar de quién es. 4 quiénes que yo pude encontrar en la Biblia, que seguramente hay mucho más, muchísimos más, pero yo voy a hablar de 4 hoy, de 4 quiénes, esa pregunta, ¿quién es? Nosotros muchas veces nos hemos preguntado esto, ¿quién es? Vamos a Éxodo, capítulo 5. Este quién es muy conocido por todos. El que no leyó este versículo es porque todavía no leyó la Biblia. Pero aquel que comparte la Biblia, aquel que disfruta de leer la palabra de Dios, este versículo seguramente lo va a saber y lo va a tener bien en claro. 5:1 y versículo 2 también vamos a leer. Dice, después Moisés, a Aarón, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Ahí está el quién es. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es? Y en esta pregunta de Faraón hacia estos muchachos que se enfrentaron con él, que obviamente seguramente no le fue nada fácil, ¿no es cierto? Enfrentarse con Faraón y decirle lo que Dios le había dicho. Y él le dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Jehová Dios de Israel? ¿Quién es para que yo obedezca y para que yo le deje ir? ¿Quién es? Él no temía a Dios, no le importaba escuchar la voz de Dios. Ni siquiera le interesaba que alguien venga y le comente lo que Dios hizo en algún momento con el pueblo de Israel. A él no le interesaba. Dios era él. Y él se entronizaba y él creía que él lo podía hacer todo y que él era el soberano. De hecho, así le llamaban. Y yo saco 3 características de este primer quién es. Una de las características que puedo hallar es la arrogancia de Faraón. Una persona que no le interesaba saber quién era Dios. Ni siquiera le importaba. Y dice, ¿quién es Jehová? La arrogancia. Cuando hablamos del Señor o cuando se nos ha hablado a nosotros, seguramente en algún momento decimos, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que ustedes hacen? ¿O por qué yo tengo que hacer lo que Dios dice? Mi vida es mi vida. Y ahí está el gran problema, la arrogancia. Dice la palabra de Dios que el principio de la caída es la altivez de espíritu. Y cuando somos arrogantes y comenzamos a creernos que nosotros podemos y que todas las cosas nos son a nosotros fáciles por nuestra oportunidad que tenemos en la vida de ser capaces, de tener, qué sé yo, algún pasar económico bueno, o que somos personas que nos esforzamos y que vamos hacia adelante, pero en vano edifica, dice su palabra, el que sin él edifica. Y por más que nos esforcemos a hacer todo lo que querramos, nuestra arrogancia nos va a hacer caer. Una de las primeras características que encuentro en Faraón. Luego, una segunda característica. Yo saqué 3, seguramente usted después al leer va a sacar muchas más, pero yo quise sacar 3 para no extenderme. La indiferencia. Y eso nos mata. El serle indiferente a Dios. Eso hace que nuestra vida totalmente se muera por completo. Y al ser indiferente a Dios, ¿cómo puedo recurrir a Él? ¿Cómo cuando el zapatito me aprieta, puedo recurrir a Él? Si le fui indiferente, lo podemos ver en este versículo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y le obedezca? La indiferencia. No me interesa. No quiero saber nada. Vos seguí con tu librito, déjame a mí que yo sí vengo bien. Las primeras expresiones que encontramos de la persona que tiene estas 2 características, y aún la tercera, la arrogancia y la indiferencia. Y la tercera a mí me mató. Fíjese lo que dice a lo último del versículo 2. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué se le pidió? Que dejase ir a Israel. Él que dijo que no. ¿Qué es esto? Rebeldía. Rebeldía en contra de aquel que le está pidiendo, por las buenas, porque Dios es así, nos pide por las buenas, con lazos de amor, nos llama. Pero lamentablemente el hombre, al ser tan duro de cerviz, lo dice la palabra, no lo digo yo,
Al ser tan duro, necesita dolor. Necesita dolor. Es hijo del rigor, ¿no es cierto? Como que si no paso por cierta cosa, no me voy a convencer de que realmente necesito de él. Qué lamentable para el hombre. 3 cualidades que una persona no debiera tener. No podemos tener esto. Una persona que quiere agradar a Dios, ¿no es cierto? En algún momento seguramente pasamos por esto, de la arrogancia, de la indiferencia, de la rebeldía. Pero cuando pudimos escuchar su voz, cuando de alguna manera, o por amor, o por dolor, Dios llegó a nuestras vidas, estas características no deben estar en nosotros y ya no tienen que estar más en nosotros. Anótelo: arrogancia, indiferencia y rebeldía. 3 cosas que yo tomé de este pasaje, que seguramente al leerlo usted va a tomar muchos más. Solo lo que le importa a esta persona que tiene estas características es su persona, son sus negocios. No le importa si al otro le va bien o si le va mal. Él, con tal de tener ganancias y de obtener ganancias, hace cualquier cosa. Es indiferente a todo. Y claro, aquel que teme a Dios, aquel que quiere agradar a Dios, debe dejar todo esto de lado. Y lo primero que debe hacer es bendecir al otro, es ayudar al otro, es darle lo que el otro necesita. Ese es menester de aquel que quiere seguir al Señor. Vamos a Mateo, al Nuevo Testamento. El segundo, ¿quién es? Mateo capítulo 8, verso 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿a quién se refiere? A Jesús. ¿Qué hacía? Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Estaban totalmente asustados, un miedo terrible por las circunstancias que le tocaba vivir. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? En otra versión dice: ¿quién es este? Pero a mí me gusta esta versión, pero significa exactamente lo mismo. Dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es que cuando Jesús está al lado tuyo, algo va a pasar. Es que cuando Jesús está con vos, o vos estás con Él, algo va a suceder. Fíjense que acá dice, y vamos a aclararlo, que ellos le siguieron a Jesús, porque Él se subió a la barca y ellos quisieron estar con Él. ¿Jesús no quería estar con ellos? Sí. ¿Pero de quién era la decisión? Tuya, mía. Yo quiero ir con Él. Jesús me acepta tal cual y como soy. Luego va a ir transformando mi vida. Algunos dicen de a poco, otros son más rápidos, otros nunca. El tema es poder estar con Él. Y cuando estamos con Él, seguramente algo va a suceder en nuestra vida. No podemos ser iguales. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios si hablamos de alguna característica en cuanto a estas personas. El versículo 27 dice: los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Los hombres se maravillaron. Las maravillas de Dios. O sea, uno, ante semejante hecho, semejante milagro, queda expuesto delante de Dios diciendo: ¡chao! ¡Qué bueno! Veíamos que la barca se hundía, que estaba todo mal, pero de repente Jesús se levanta y nos da salida. El Salmo decía: levántate, oh Señor. Y Dios se levanta y te favorece. ¿Y cómo quedamos? Maravillados, atónitos, perplejos, al punto de quedarnos paralizados delante de la situación. Vemos grande bonanza. Todo pasó. ¿Porque estábamos con Jesús o porque Jesús estaba con nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Eso disciérnalo usted. De hecho, ya lo habíamos dicho. Esto me lleva también a una segunda característica de estos hombres que vieron semejantes milagros, que vieron semejante hecho.
de repente la incertidumbre. Perplejos, atónitos, pero de repente la incertidumbre. Cuando Jesús nos alcanzó, cuando Jesús cambió nuestra vida. Y vemos que Dios puede seguir haciendo cosas con nosotros. Y vemos que Jesús todavía tiene que hacer cosas con nosotros. De repente nos quedamos en esa incertidumbre. ¿Qué hago? Porque ahora la decisión es mía. ¿Sigo al Señor? ¿Sigo en la barca? ¿O llego al primer puerto y me bajo? ¿Qué hago ahora? Es una respuesta que nos hemos respondido cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesús y luego decidimos seguirle. La incertidumbre estaba. Ahora, ¿cómo sigo? Ahora, ¿qué hago? ¿Sigo al Señor o sigo la vieja vida? Vi lo que Dios hizo. Vi el milagro poderoso de Dios. ¿Pero qué hago? ¿Sabe qué? Muchos en el primer puerto se bajan. No quieren seguir a Jesús. Otros siguieron a Jesús hasta el fin de sus días. ¿Cuál será nuestra decisión? Y otra que puedo ver luego de que pasó todo, luego de que se maravillaron y estaban en esta incertidumbre, vieron que Jesús seguía con ellos y estaba en ese lugar, no los abandonó y seguía con ellos. Les dijo algo que tal vez a nosotros también nos duela, ¿no es cierto? Hombres de poca fe, y a nadie le gusta que le digan, vos no tenés fe. ¿Cómo que no? Si yo creo en Dios. Pero no se trata de creer en Dios, se trata de estar al lado de Él, viviendo con Él las experiencias que Él tiene para nosotros. Qué bueno es poder experimentar a Dios todos los días, saber que yo quiero seguirle y que Él está ahí para que yo lo siga y que Él no me va a echar afuera, porque todos los que a Él van, dice su palabra, Él no les echa afuera. Sea la condición que sea que estés, Él no te echa afuera, porque ya no nos mira a nosotros como pecadores, sino como justificados por la sangre de Jesús. Y aquel que se llega a Dios por medio de Jesucristo, ese es el camino al Padre. Porque el único camino al Padre es Jesucristo. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y que su gracia y que sus favores están para con nosotros. Y que Jesús está con nosotros y que nosotros podemos estar con Él. Luego pasa toda la tormenta, esta tempestad. Luego de que Jesús reprende a las olas y reprende al viento, se produce esa gran bonanza. Y luego de estas características que nombré, ahí yo creo que vino la confianza. Ahí vino la confianza. Porque si viene otra tormenta, si viniera otra situación que no esperábamos, sabemos a quién podemos ir. Sabemos que Jesús está y que no importa la tormenta, si Jesús está conmigo, si Jesús está acá. Entonces esto como que genera una característica en las personas de, en este caso, de confianza. Ahora confío. Ahora no es que me agrando, pero sé que Jesús está conmigo. Y la palabra de Dios es muy clara. En Romanos 8:31 dice, a ver, ¿quién sabe lo que dice Romanos 8:31? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces me animo a permanecer en la barca al lado de Jesús, pero esa pregunta no se me va a ir nunca. ¿Quién es este que hasta la naturaleza le obedece? Ese es nuestro Dios, que nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida, que trae consuelo, que trae paz, que trae seguridad. Aunque a veces parecemos que estamos en una incertidumbre, pero el que cree en Jehová jamás será avergonzado. En Él está puesta nuestra confianza, en Él nos movemos, en Él esperamos, en Él andamos, y Dios nunca nos va a dejar solos. Qué mayor privilegio que este. Dios está con nosotros y quiere que le sigamos. Jesús está con nosotros y quiere que le sigamos. La decisión es de cada uno de nosotros. Y como en la mayoría de las palabras que Dios me da, no puede faltar Job, que a mí me encanta. ¿Otro quién es? Vamos a ir a Job, capítulo 38. ¿Quién es? Ahí viene la pregunta. Ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Quién es? Ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Y vamos entonces a ir a Job 42. Job 42, el versículo 1, vamos a leer al 3. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Él mismo hizo la pregunta que Dios había hecho. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios le hizo esta pregunta a Job, porque Job, al confrontarse con esos amigos que vinieron a echarle la culpa de su situación, de que su pecado era terriblemente grande y que si él no se arrepentía, no iba a salir de esa situación, Job hizo una argumentación diciendo, y hablaba de cosas que no entendía ni que había visto. Él hablaba de las nubes, de los cielos, de los truenos, de los relámpagos, cosas que él nunca supo cómo en realidad se produce. Entonces Dios le dice y le pregunta, ¿quién es el que esconde el consejo sin sabiduría? O sea, estamos hablando cosas, o estás hablando cosas que todavía no conoces. Pero a lo largo de ese proceso entre que Dios y Job comienzan y entablan esa relación de charla, porque Dios habla con nosotros, dice que su sabiduría, y esto es esencial para nosotros, hablar con Dios para que la sabiduría crezca en nosotros. A medida que él iba hablando con Dios, él iba adquiriendo más sabiduría. Y se dio cuenta de que él no era un transgresor ni un pecador y que su situación que él estaba pasando era porque fue un pecador. No. Esto sucedió y todos sabemos por qué aconteció. Pero ¿por qué Dios le dijo esto? Porque él hablaba de cosas que todavía no había conocido. Y Dios quería hacerle entender que hablar sin conocimiento y sin sabiduría no es de beneficio para nadie. Él no se tenía que arrepentir de que había pecado y por eso estaba así, porque eso es lo que querían sus compañeros, sus amigos. Él lo que tenía que hacer era ahora reconocer que Dios es sobre todas las cosas, aunque Él lo decía, pero que va más allá de nuestros pensamientos, porque sus pensamientos no son los nuestros. Y a medida que Dios le iba hablando, él iba acumulando sabiduría. Entonces dice, y da esta respuesta, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El necio. El necio hace esto. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y no podemos dejar de leer el 5 y el 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Delante de quién se arrepintió? Delante de Dios. Porque él creía que su causa era injusticia. Él creía que lo que estaba pasando era algo injusto y de hecho pareciera que sí, porque Dios, ¿qué decía de él? Varón perfecto, recto. Y si Dios dice eso, ¿quién podrá contradecir a Dios? Los amigos de él querían contradecir lo que Dios había dicho. Y si Dios dice algo de vos, ¿quién podrá contradecir eso? Si Dios dice que vos sos salvo, ¿quién podrá contradecir eso? Si Dios dice que tiene preparada para vos una vida eterna, si Dios dice que Él va a venir a buscarnos, ¿quién podrá contradecir eso? Más alto que nuestros pensamientos. Y que aquí se trata, como hablaba nuestro pastor la semana pasada, no se trata de sentimientos, se trata de fe, porque el justo por la fe vivirá. Y veo un par de características en estas expresiones. Y la primera característica que encuentro en cuanto a Job delante de Dios es la humillación y el reconocimiento. Y humillarse delante de Dios y reconocer que realmente estamos errados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de movernos. Cuando reconocemos delante de Dios que necesitamos que algo acontezca en nuestra vida, un cambio radical, ahí viene eso. Porque la palabra de Dios, así como dice que el principio de la caída es la altivez de espíritu, dice que el que se humilla será enaltecido.
Humillarnos delante de Él. Reconocer que somos necesitados de Él. Y el que dice que no tiene necesidad de Dios no sabe quién es Dios. Porque Dios es tan grande, es tan maravilloso, que sorprende a los discípulos en el medio de la tempestad y los deja maravillados. Dios es tan grande que sobrepasa nuestra capacidad. Dios es tan grande que nos humilla para enaltecernos. Hay una cosa que tenemos que hacer, buscarlo en el secreto, en lo secreto. No importa lo que el otro ve o deja de ver de nosotros en cuanto a nuestra relación con Dios. No interesa que el otro vea lo que nosotros hacemos en cuanto a la intimidad con Dios. Sí, lo que interesa es cómo me muevo delante de las personas, cómo actúo, cómo hablo, cómo me expreso, qué es lo que pienso, qué es lo que digo. Pero mi intimidad con Dios la sabe Él y la sé yo. La sabes vos y la sabe Él. Y es lo mejor que al hombre le puede pasar, ir a su presencia en lo secreto, humillarse delante de Él y reconocer que somos necesitados totalmente de Él. Y que nada puedo hacer apartado de Él. Y que nada me podrá ir bien si estoy lejos de Él. Pero con Él soy más que vencedor. Lo dice su palabra. Otra que puedo ver, esta característica en cuanto a Job, es la flaqueza e inmadurez en cuanto al conocer en totalidad a Dios. Porque todos creemos que conocemos a Dios en su totalidad. Y todos los días Dios nos enseña cosas nuevas. Y todos los días Dios nos va dando cosas nuevas. No creamos que ya estamos maduros y que ya es suficiente con lo que sé. Que ya está. Ya Dios me habló, Dios me produjo en mí un cambio. Y como hablaba nuestra pastora el jueves, la unción está sobre mí y con eso basta. Es necesario todo esto. Es necesario que Dios nos bautice con espíritu y fuego, que nos llene de su poder, que nos toque de tal manera que podamos salir afuera y bendecir a los demás, pero también adentro, en casa donde me ven, en mi trabajo. Así que él tenía un poco de inmadurez, creía que lo sabía todo, pero fíjese que dice, ahora me doy cuenta que no, que de oídas te había oído. Ahora me doy cuenta que todo lo que dije como para defender mi causa delante de mis amigos, era tan vil, tan innecesario, si al único que debo rendir mi vida, al único que debo rendir honor, al único al cual me debo es a ti. Qué bueno es Dios. Y otra de las cualidades, cuando Él reconoce y luego que se da cuenta de lo que estaba pasando en su vida, reconocer esto y decir, ¿cuánto necesito de vos? La gran necesidad que tenemos de Dios. La gran necesidad. No se trata de una necesidad superficial, se trata de una gran necesidad de Dios para nosotros. Es lo primero, es lo esencial en nuestra vida, es lo vital. La gran necesidad que tenemos de Dios para caminar, para avanzar, para seguir en la barca, para continuar con Él. Dios proporciona su grandeza por medio de su palabra. Dios se manifiesta por medio de su palabra, porque todas las cosas van a pasar. Cielo y tierra pasará, pero su palabra en nosotros, conociendo lo que Él nos dice, permanece para siempre. Su palabra es verdad y no cambia. Dios da favores al que va delante de su presencia y se humilla delante de Él. Dios corona de favores y de misericordias al que se humilla con un corazón, y como hablábamos vez pasada en la escuela bíblica, cuando no solamente nos despojamos de nuestras ropas, ¿no? Y nos ponemos cilicio a manera de luto, cuando nuestro corazón es rendido a Él, cuando nuestro corazón es gobernado por Él. Una expresión clara de parte de Dios para con nosotros es, dame, hijo mío, tu corazón. Y por algo nos lo pide. Por algo nos lo está pidiendo. Así que abramos nuestro corazón a Él. Tenemos una gran necesidad de Él. Su misericordia no es por mérito, sino porque su amor es inmensamente grande a favor nuestro.
todavía existe, todavía está. Y vamos al último y cuarto, ¿quién es? Vamos al Salmo. Estamos ahí, pero vamos al capítulo 24. Y esta expresión que vamos a leer es lo que cantamos al principio, la canción que hablaba de la plenitud, del gobierno, del poder de Dios, de que Él tiene todo bajo su control. Salmo 24, versículo 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y aquí está la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es nuestro Rey. Y este es un pasaje muy particular y podemos sacar muchísimas características de esto. Pero yo voy a sacar y tomar 4 y vamos a ver uno. ¿Quién es este Rey de Gloria? Volvamos al versículo 8. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y una de las características que a mí me impacta es el poder de Dios. El poder de Dios. Dios tiene todo bajo su poder. Y no hay nada que a Él se le escape. Absolutamente nada. Ni un cabello de nuestra cabeza se le escapa. Tiene todo bajo control. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versos 24 y 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y me gozo en saber que Jesús y que Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el poderoso, está no muy lejos de nosotros. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el momento oportuno, el momento que Dios nos da de poder estar con Él, de poder buscarles. Y como dije hace un rato, y como dice su palabra, el que Él va, Él no le echa fuera. Poder de Dios, porque todo lo que hay, todo lo creado, fue hecho por Él, por su grandeza, por su poderío. Otra de las expresiones, o características, mejor dicho, la justicia de Dios que podemos ver en el Salmo. Vamos al Salmo. Me faltan 4 o 5 versículos. Salmo 11. Me gusta porque hacen ruido las Biblias, o sea que están buscando. Salmo 11, verso 7. La justicia de Dios. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El que practica la justicia, el que es imitador de Dios, el que hace justicia, ese, dice la palabra, nos da certeza y seguridad de que veremos su rostro. Ahora el que hace iniquidad, el que hace injusticia, lamentablemente nunca podrá estar con Él ni verlo a Él. Otras de las características de Dios en lo que leímos en cuanto a lo que en el Salmo 24, ahora vamos al Salmo 37, Salmo 37, y esto es la rectitud. Salmo 37, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. A Dios le agrada esto, la rectitud, porque Él es recto.
porque Él es justicia y rectitud. Y como para cerrar, vamos a ir a Juan, capítulo 16. Este es el último versículo que les voy a dar. Seguramente hay muchos más que ustedes luego, al examinar a Job, los Salmos, si ha notado algo, se va a dar cuenta que hay muchísimo de parte de Dios para nosotros. San Juan, versículo 16, versículo 33. Yo sé que usted conoce de esto y sabe mucho, pero es necesario, y el apóstol Pablo muchas veces decía, es necesario que se lo vuelva a repetir, es necesario que se los vuelva a decir, es necesario. Entonces Pablo le escribía y parecía una carta repetitiva, pero realmente era necesario. Y seguramente usted sabe esto, pero es necesario que lo tengamos en claro y que lo recordemos. 16:33, 16, ahí está. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vencedor. Esa es una característica sobre grandeza de parte de Dios, el ser vencedor. Porque Él venció. Nosotros somos vencedores no porque nosotros tengamos, como dije hace un instante, la capacidad de poder vencer. Nosotros somos vencedores porque Él venció. ¿Pero cuándo? Cuando confiamos en Él. Entonces, más que claro está este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué tenemos que tener? ¿Paz en quién? En Él. Él la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.